Bienvenidos jóvenes aún, les saluda el abuelo Richie en este subprograma Cinema Histórico, programa hermano, como ustedes saben, del show y podcast de los abuelos, transmitido en el canal Geeks Latam para todos ustedes. En este episodio de Cinema Histórico voy a tratar una obra que tal vez muchos de ustedes conocen, que han escuchado o que estoy seguro que de alguna manera u otra pueden referenciar. Es una obra que está llena de ocultismo, de leyendas, de terror. Estoy hablando de Nosferatu. Les recuerdo, por favor, seguirnos en todas nuestras redes para poder continuar con este proyecto de cinema histórico y la demás programación que también tiene Geeks Latam. Asimismo, no olviden de dejarnos sus likes y comentarios que siempre son bienvenidos y que yo con mucho gusto les voy a contestar. Sin más demora, iniciemos este cinema histórico de Nosferatu. Bienvenidos jóvenes aún. En este episodio no les voy a comentar errores históricos, sino más bien cómo en la versión de Nosferatu de 1922 se trataron de recolectar varios elementos de la historia y la cultura popular de la época, que de alguna u otra forma creaban obviamente una historia de terror y una histeria colectiva en las personas que pudieron ver esa obra maestra del cine de 1922 y que además causó un profundo impacto en la forma en que tenemos de ver a los vampiros, en la forma en que tenemos de ver a Drácula. Pero, además de esto, la película de 1922 tiene tantos puntos que debemos de recordar y que hay que desarrollar que la convirtieron en historia del arte, en historia del cine. Vale la pena entonces recordarla y de igual forma hacer un pequeño análisis con la versión del 2024, que van a darse cuenta que está muy bien hecha, muy bien ambientada, pero que por ahí pudimos encontrar algunos errorcillos históricos de época que les voy a contar. Entonces, jóvenes, entremos en la historia en nuestro cinema histórico. Nosferatu. Nosferatu, la versión de 1922, en realidad su nombre completo es Nosferatu, una sinfonía de horror, y es una adaptación no oficial de la novela de Bram Stoker de Drácula. No oficial por algo que ya les voy a contar más adelante, que todavía no se los voy a adelantar. Es del director alemán Friedrich Wilhelm Murnau, que contó con la participación de Max Schreck en el papel principal como Nosferatu, que también hablaremos más adelante de este actor de Max Schreck, interpretando el terrorífico conde Orlok y que tiene un destino interesante en su historia ya de su vida privada. La película nos sitúa en la Alemania de 1838, en una ciudad que no existe, es una ciudad ficticia que se llama Wisborg, en la cual hay una pareja de esposos recién casados, enamoradísimos, Thomas Hotter y su esposa Ellen Hotter. Ellos viven feliz, viven entre sueños, entre amor, pero ya todos conocemos el desarrollo de la película. A Thomas lo envía su jefe, que él trabajaba en una agencia inmobiliaria, a que realice la venta de una propiedad que curiosamente está enfrente de la casa que estos dos recién casados poseen. Thomas entonces es enviado a Transilvania a conocer al conde Orlok para que firme los papeles de la compra de esta casa. Ya ahí empieza el problema, porque Thomas se va solo, es un viaje demasiado largo a un lugar inhóspito en Transilvania, en los Montes Cárpatos, y es un problema por todo lo que sucede.
su esposa se queda con el mejor amigo de Thomas, con Friedrich Harding y su esposa Annie. Esta amistad que ambos tenían le costó, como ya sabemos, la vida a los Harding. Todo le salió mal. Entonces es importante también verlo porque en la historia se nos cuentan ciertas particularidades que gracias a lo que hace la actriz principal, el personaje principal, la esposa de Thomas, nuestra querida Helen, ahí pasan un montón de situaciones que van a hacer que todo se destruya y que la vida que ellos conocían pase a ser una vida completamente oscura, amarga y muy distinta. Podemos decir que con la llegada del conde Orlok a la vida de estas familias y a la vida de la ciudad de Wisburg, cae una tempestad terrible a la ciudad. Todo muy poético, todo muy lleno de misterio. El primer punto que quiero hablar de esta película de 1922 es la ambientación histórica, ya que aun y cuando se sitúa en 1838, parece que el director trata de alguna manera de recoger los horrores que habían quedado de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la población europea todavía estaba marcada por muchas situaciones que sucedieron en este primer enfrentamiento bélico a gran escala mundial. La película, por ejemplo, nos cuenta que con la llegada del conde Orlok llega la peste. La peste representada por una invasión de ratas que acompañaban al conde Orlok a donde éste fuera. Invasión que hace que las personas empiezan a morir de peste. Esto, de alguna u otra forma, ver cuerpos amontonados en las calles, ataúdes en los ríos, las ratas por toda la ciudad, esto había pasado en la Primera Guerra Mundial. Y esto era un recuerdo muy vivo que tenían las personas de ver, por ejemplo, las ratas en las trincheras, los cuerpos amontonados. Esto generó con la película una forma de histeria colectiva en las personas que llegaron a ver la película en Alemania. También hay que recordar que el director de la película de 1922 luchó en la Primera Guerra Mundial, entonces vivió esto que marca de alguna forma en la película y que obviamente trata de hacer distinto a la versión original de Drácula de Bram Stoker porque no tenía los derechos para hacerla exactamente igual que la novela. Otro elemento muy importante de esta versión de 1922, que como sabemos es una película muda, es una película blanco y negro, obviamente, es la forma en que muere el conde Orlok. Aquí les voy a hacer un aviso spoiler, pero a ver, estamos hablando de una película que tiene 103 años. Entonces yo creo que ya no le voy a contar a nadie algo que no sepan. El conde Orlok muere con el contacto de la luz del sol. Y este es un elemento muy representativo de lo que nosotros, nuestras generaciones, conoce de los vampiros en general. Lo más interesante es que la novela de Bram Stoker, Drácula, no nos cuenta esto. En la novela de Bram Stoker, Drácula no muere por la luz del sol. Drácula muere por la estocada final que le dan en el corazón luego de además haber sido degollado. Pero Nosferatu no muere así. Nosferatu cambia la versión. En esta versión libre se toman ciertas facilidades y particularidades tomadas también del folclore que pues el director había recogido a lo largo de los relatos que recolectó antes de hacer la película y lo que él había vivido propiamente en su vida, y toma entonces la decisión de hacer que el conde Orlok muera al tener el contacto con la luz del sol. Esto cambió desde 1922 y hasta este momento la forma en que nosotros vemos a los vampiros. Los vampiros desde que se estrenó Nosferatu mueren con la luz del sol, no pueden ver la luz del sol, y esto nos lo cambió esta película. Así que si ustedes en algún momento alguien les preguntó cómo mueren los vampiros y ustedes dijeron con la luz del sol, es gracias a Nosferatu, la versión de 1922. Vamos a seguir con la película, pero ahora vamos a hablar de la ambientación histórica, de los lugares, del vestuario, de las formas. Y aquí sí voy a empezar tal vez a hablar de ambas versiones, de la película de 1922 y la del 2024, perdón. Que además tenemos que saber que en ese ínterin, entre 1922 y el 2024, también han existido algunas versiones de la película. En los años 70 se hizo uno y más adelante se hizo otra versión. Pero estas, 1922 y 2024, en realidad no cometen errores de ambientación, errores históricos o errores de vestuario o de formas.
Sabemos que se sitúa en una ciudad ficticia. Ambas películas, tanto la original como este remake del 2024 de Robert Eggers, tratan de forma realmente buena, sublime, el mantener un estricto apego a los elementos propios de la época que están representando. Le dan además un carácter sobrio, muy gótico a los ambientes, a la fotografía de la película. Me gustaría reconocer en realidad la versión de Robert Eggers del 2024 es grandiosa en el tema de fotografía. Incluso me parece que estuvo nominada a los premios Oscar que se entregaron hace poco por el uso de la paleta de colores. Ya en ocasiones esta película parecía que era en blanco y negro por la fotografía que tenía o por las escenas que nos mostraba. Ese trabajo hay que reconocerlo porque realmente quedó muy bien. Pero entonces en ese aspecto ambas películas están bien. Solo hay un par de elementos que sí me llamaron la atención en la película del 2024 y que históricamente no son tan adecuados. Son pequeños detalles que en comparación con toda la película del 2024 no afectan su desarrollo, pero que sí me gustaría que los reconozcamos y los tengamos ahí presentes. El primero es la dentadura de los gitanos que reciben a Thomas Hutter en su viaje a el castillo del conde Orlok. ¿Por qué? Porque los dientes de los gitanos que se nos reflejan en la película son unos dientes blancos impecables, como si acabaran de salir del odontólogo con una limpieza y un blanqueamiento dental recién hechos. Y eso no puede ser posible. Recordemos que está ambientada en el siglo XIX, donde la salud bucal no era la mejor en la época, y en 1838, y muchísimo menos en los pueblos gitanos de Rumanía, que tal vez no tenían un acceso a salud bucal como tal. Entonces, apegado a la historia no está el haber visto unos dientes y una dentadura tan recta y tan blanca. Y el otro punto es una escena puntual. Es una escena puntual que tiene que ver con el uso de paraguas, de sombrillas. Paraguas o sombrillas negros que representan y reflejan la muerte y reflejan la peste por la cual estaba atravesando la ciudad a la cual había llegado el conde Orlok. Es una imagen bastante poderosa, bastante llamativa, la ves desde un plano alto y realmente refleja el momento en que está pasando la ciudad y los personajes de la película. Pero es probable que los paraguas que nos ponen ahí no son los paraguas que realmente existieron en la época, ya que los que se observan en realidad se ven bastante curvos y bastante fuertes, como si estuvieran utilizando las varillas de metal que todos conocemos en los paraguas de la actualidad. Y esto no pudo haber sido posible. ¿Por qué? Porque las varillas de metal se inventaron para incluir en los paraguas hasta 1852, 14 años después del año en el cual está ambientada la película, por lo que no pudieron ser como se retrataron en esta. Pero como dije, es un detalle mínimo, es un detalle realmente sin importancia, irrelevante, y no afecta en nada esta versión de Robert Eggers del 2024, pero que sí es importante también verlo y analizarlo. Ahora bien, me voy a centrar un momento en el personaje principal, en el famoso conde Orlok. Investigué un poco de cuál era en realidad su nombre de pila. Aparentemente, y digo aparentemente porque hay muchas versiones encontradas, aparentemente el director quiso darle el nombre de Conde Byron Orlok, que en realidad de alguna manera Byron hace referencia a un oso o a la palabra oso, y Nosferatu, pues como sabemos, significa el no muerto en una traducción del rumano. Pero quiero centrarme en él tanto en su historia dentro de la película, pero también en su aspecto. Y eso es importante si hacemos una comparación entre las versiones de 1922 y la versión de 1924. En la primera, en la de 1922, se nos presenta el vampiro que todos conocemos, el vampiro que hasta en Bob Esponja ha salido. Es un vampiro de aspecto delgado, pálido, totalmente calvo, los dedos largos, las uñas aún más largas, recto, erguido de momentos, en otros momentos jorobado, orejas puntiagudas, los afilados colmillos, una mirada penetrante y realmente de terror, todo vestido de negro. Esta es la creación que ese personaje se hace en 1922, una creación
de personaje, un trabajo de personaje magistral que hace Max Schreck de este conde Orlok, y es el vampiro que reconocemos, que con solo su mirada aterroriza a la persona que lo ve. Pero Robert Eggers en el 2024 nos regala un conde Orlok muy diferente, también protagonizado por un gran actor del momento en películas de terror. ¿Qué pasa con el aspecto del conde Orlok del 2024? Es un aspecto que realmente se puede asemejar más a la historia, y les voy a explicar por qué. Se nos presenta un conde con un aspecto muy aristocrático, ropa gruesa, es más gris que pálido, está como más podrido, porque tiene erupciones en la piel, tiene llagas en la piel, tiene sangre, tiene vísceras, respira horrible, suena feo, habla con un acento muy marcado, tose, está muerto pero no muerto. Entonces se nos presenta realmente como una especie de zombie, pero vampiro, zombie en el sentido de que está en un cuerpo que ya está podrido. Pero hay algo muy importante, son dos aspectos en su fisonomía y en su exterior, o lo que podemos ver, que es muy importante verlos. Y el primero es el bigote, y el segundo es un mechón de pelo. Me felicitan por lo del mechón de pelo. El segundo es un mechón de pelo. El primero es el bigote y el segundo es un mechón de pelo. Sabemos que el conde Orlok es un noble, es un aristócrata de Transilvania. Es un aristócrata que posiblemente vivió un par de siglos antes a lo que nos presenta la película. Posiblemente estamos hablando de que vivió no en los 1838, sino que tal vez vivió en el 1600, 1700. Entonces estamos hablando 200, 100 años antes de donde está ambientada la película. Y esto es importante. En esa época, todos los nobles, las personas con algún título, las personas aristócratas, las personas con poder, con dinero, usaban bigote. El bigote es un símbolo, es un signo de poder, es un signo de fuerza en la época. Entonces es evidente que Orlok debería de haber tenido un bigote prominente, como el que nos muestra Robert Eggers en su película. Pero además, ese mechón de pelo largo, también hace referencia a la nobleza húngara del siglo XVII y hace relación de alguna otra forma también a los cosacos. Era el corte de pelo que usaban tanto los cosacos como los nobles húngaros del siglo XVII. Entonces, Orlok, que ya llevaba siglos muerto, realmente tenía que parecer alguien de la época en la que estuvo vivo. Por eso es que el personaje que nos presenta Eggers es realmente una representación de un noble de la época en la que el conde Orlok pudo haber vivido. Según el propio director Eggers de la película del 2024, este tomó como base a la nobleza húngara, a los cosacos y a Vlad Tepes, Vlad el Empalador, que siempre se ha dicho que es Drácula. Entonces, para la imagen de Orlok en esta versión nueva del 2024 de Nosferatu, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es mucho más acertada desde un punto de vista histórico que la versión de 1922. Es una versión más controversial porque estamos acostumbrados a pensar en ese Nosferatu de 1922, pero desde mi perspectiva es una nueva visión de la película que se acerca más a una realidad histórica. Ok. Ahora, saliéndonos de la trama de la película, que ya pues todos conocemos, me quiero centrar en tres elementos con los que voy a terminar este programa para que no se nos haga muy extenso, que podemos seguir hablando muchísimo. Y son tres elementos que tienen relación con algo fuera de la película de 1922, pero que es interesante y es parte de ese misticismo, de esa leyenda, de esa oscuridad que rodearon esta versión inicial de Nosferatu. La primera, o el primer punto, es que esta versión se estrenó un 4 de marzo de 1922, hace ya más de 100 años, hace ya más de 103 años en realidad. Pero esta versión fue llevada a juicio por la viuda de Bram Stoker, del escritor de la novela Drácula, que la acusó de plagio. Obviamente es una versión muy similar, es lo que se trató de decir como una versión libre,
pero la historia básicamente es la misma con algunos cambios como el tema de la luz del sol, por ejemplo, y el nombre de los personajes que sí los cambia totalmente al de la novela de Bram Stoker. Pero aún así, aún pensando que era una versión libre y que así se promocionó, la viuda de Bram Stoker la lleva a los tribunales y gana. Entonces los tribunales de justicia deciden y sentencian que la película Nosferatu debe ser destruida, tanto el original como todas las copias que de esta existan. Esto fue así, pero en realidad, por dicha, no pasó, porque hubo algunas copias que quedaron sin destruir, o que algunas salas de cine a las cuales ya se habían pues entregado y distribuido no las entregaron para su destrucción, sino que las guardaron, se pudo conservar y se pudo ver después. Pero vean qué interesante, porque no es sino hasta 1984, hace en realidad poco tiempo, 41 años, que la partitura de la música de la película de Nosferatu fue recuperada. Y hasta el 2006, un español, un arqueólogo del cine español, realmente tomó y restauró la versión más fiel a la original que se tiene de Nosferatu. Entonces ha sido una recuperación que realmente ha trascendido el tiempo y que de alguna u otra forma sigue vigente. En segundo lugar, tenemos al actor principal de la de 1922, a Max Schreck. Es un actor alemán cuya vida fue muy interesante en el sentido de que estuvo plagada de misticismo, de ocultismo, de terror. Es un actor que no realizó tantos papeles, y los que realizó eran papeles grotescos o eran papeles extraños. Era muy bueno, le salían natural este tipo de papeles. Tenía un sentido del humor bastante complejo, bastante diferente, y era un hombre muy solitario. Se dice que cuando grabó la película de Nosferatu, realmente él se convirtió en un vampiro. Y había gente que decía que él era en realidad un vampiro. Nunca se salió durante todo el rodaje de su personaje. Se iba a caminar por el bosque solo. Algunos afirmaron que lo vieron comer animales vivos para satisfacer esos deseos de consumir sangre. Todo esto es una leyenda, pero lo cierto es que así se quedó en el imaginario popular. Más aún cuando el actor muere relativamente joven, porque muere a los 56 años de un paro cardíaco, pero muchas personas dijeron que nunca murió, que era un vampiro y que simplemente desapareció. Y en tercer y último lugar está el destino del director de la película, Murnau. ¿Qué pasó con el director de la película de 1922? Él no solo fue famoso por Nosferatu, sino que hizo varias películas u obras de gran renombre. Él se forjó un nombre en Europa, en Alemania, y después pasó a Hollywood, donde también era respetado. Pero muere trágicamente en 1926 de un accidente de tránsito. Tenía apenas 42 años, era un chiquillo, pero bueno, fallece en este accidente de tránsito de manera inesperada, es sepultado, pero su tumba fue profanada 2 veces. En los años 70, la tumba fue profanada y dejaron el ataúd abierto. Y en el 2015, otra vez, su tumba fue profanada, dejaron el ataúd abierto. Dentro del ataúd había varios vestigios o restos de un ritual extraño de oscurantismo, y además se robaron la cabeza, el cráneo del director, que al día de hoy no ha sido recuperado. No sabemos dónde está la cabeza del director de Nosferatu, alguien la debe tener. Lo cierto del caso es que su tumba fue abierta, su cuerpo profanado, y al día de hoy no sabemos dónde está su cabeza. Así termina un episodio más de Cinema Histórico. Nosferatu tiene mucha historia propia y mucha historia ajena que deja la leyenda de los vampiros más viva que nunca. Cuidado con los que se ocultan del sol, porque podría ser Nosferatu. Me despido de ustedes recordándoles que siempre disfrutemos del cine, pero recordemos que la historia es el conocimiento de los hechos, no de la ficción. Que descansen. Shh.